esta introducción extensa, vamos a comenzar con la corrección del global. Obviamente en cada pregunta, si tienen duda o lo que sea, me detienen. El global 1 lo vamos a corregir entre hoy y mañana, así que vamos a ir detenido en cada pregunta porque son bastante largas. Así que obviamente no se queden con dudas. Bien, la pregunta número 1 me decía, la capacidad de excretar orina hiperosmótica es un mecanismo esencial para mantener el equilibrio hídrico del organismo. En el ser humano, la formación de una orina concentrada, que el plasma depende... debe haber un error de tipeo. Depende de las propiedades estructurales y funcionales de la nefrona. ¿Cuál de las siguientes opciones contiene una característica funcional del riñón que favorece la concentración de orina? Bien, entonces, primero que nada yo me focalizo en qué me está preguntando. ¿Sí? A veces las preguntas son bastante extensas y después de decirme un montón de cosas, la introducción, en la pregunta concisa me dice otra cosa distinta. O sea, me está preguntando algo puntual o me está describiendo un proceso y después en la pregunta me dice otra cosa. Entonces, tengo que estar atento también a eso. ¿Qué me está preguntando? ¿Sí? Porque es importante saber qué es lo que me está preguntando. Bien. Y acá teníamos las opciones. Esta pregunta fue una pregunta en la que se confundieron bastantes a nivel general. Yo igual no estuve con ustedes particularmente, estuve con los chicos que estuvieron presencial. Pero ¿qué pasó en esta? ¿La pusieron bien, mal? ¿Qué duda surgió? No sé si están escribiendo. No. Ahí yo no me acordaba cómo era. ¿No te acordabas? No. Bueno, es importante la formación de orina, ¿eh? Muy importante. Chicos, esta pregunta fue examen, o sea, fue pregunta de ingreso de este año, del 2021. Fue una pregunta que les tomaron a los chicos en la segunda instancia, o sea, en el recuperatorio de biología. O sea, una pregunta bien fresquita, salida del horno. Bien, a ver, vamos opción por opción. Me dice, la rama ascendente delgada del asa de Henle bombea activamente iones sodio y cloro hacia el intersticio medular. Ya saben que está mal porque no es la que tienen marcada como correcta, pero ¿por qué está mal? ¿Qué pasaba con la rama ascendente de Henle? ¿Qué es lo que bombeaba activamente? ¿Y en dónde? Están todos mudos. A ver, vamos al dibujito, así se ubican. Acá teníamos el comienzo de la nefrona, ¿sí? Con el glomérulo y la cápsula de Bowman, y teníamos el asa de Henle, descendente y ascendente. ¿Qué pasa en el asa de Henle ascendente? Que es como el segundo tramo. En la parte fina tengo difusión de cloruro de sodio y en la parte gruesa tengo transporte activo de cloruro de sodio. Fíjense lo que me dice. La rama ascendente delgada o fina bombea activamente sodio y cloro. No. La rama ascendente, que es la primera, debido a la concentración o a la alta concentración que hay acá, produce difusión, ¿sí?, de cloruro y de sodio. Acuérdense que justamente esta difusión es posibilitada porque no tengo pasaje o está bloqueada las acuaporinas y no tengo pasaje de agua. Entonces, al no tener pasaje de agua, solo fluye el soluto, sino también el agua viajaría en sentido inverso o contrario. La opción número B me dice, la rama descendente del asa de Henle es impermeable al agua, lo que favorece la concentración de solutos osmóticamente activos en el intersticio medular. No, no es la rama descendente. Volvemos a la imagen. En la rama descendente hay una difusión de agua todo el tiempo. Lo que no difunden son los iones, o sea, es impermeable a los iones, permeable al agua. En la rama ascendente de Henle, que es todo este tramo, era al revés. Es impermeable al agua y permeable a los iones. Por eso está mal esta. Tendría, uy, me fui de imagen. Acá.
¿sí? Tendría que haber dicho, en vez de impermeable o permeable, o tendría que haber dicho la rama ascendente y no descendente. Esta es la que estaba bien. Me dice los capilares que conforman la base recta. Los capilares que conforman la base recta, que se los describe así en un pie de página, son los mismos que los capilares peritubulares, los que rodean a la asa de Henle o al túbulo colector cuando se meten en la zona profunda de la médula. Dice, recolectan el agua reabsorbida en el intersticio medular y esta recolección es favorecida por la elevada presión osmótica que poseen. Si bien el intersticio medular, este intersticio medular, y los túbulos renales son los que tienen mayor concentración en esta médula, lógicamente los capilares peritubulares cuando pasan por esta zona también se van a volver hipertónicos. Lógicamente fluye rápidamente la sangre y tratan de barrer ese contenido. Pero es inevitable porque el agua siempre viaja, por más de que yo le cierre una acuaporina, siempre tiene tendencia a viajar desde donde hay más a donde hay menos. Así que es obvio que van a tener mayor concentración. Y también es obvio que si hay mucha concentración, el agua va a tratar de viajar hacia donde haya más concentración. Entonces, si el capilar peritubular que está en esta zona también tiene alta concentración, como la misma médula renal y también como el túbulo renal, el agua va a tender a meterse. El agua que se reabsorba rápidamente va a pasar al capilar. ¿Pero por qué pasa rápidamente al capilar? Porque acá, cuando estoy ascendiendo, se hace impermeable al agua. Si no, entraría de vuelta al túbulo. O sea, yo saco agua y el agua va hacia el medio hipertónico, pero como está cerrado y como estoy siendo lo más impermeable al agua que se puede, y los capilares estos también tienen una tasa de filtración mucho más alta, los que están en la cápsula de Bowman, y los otros tienen poros más grandes. Si yo no tendría capilares más permeables, en la zona del riñón nunca lograría el efecto de purificar la sangre como se hace. O sea, no es como un capilar común que está en el corazón, que está en el pulmón, o sea, tiene obviamente una alta tasa de permeabilidad, mucho más que cualquier otro capilar. Pero si yo no tendría esta diferencia o este gradiente de concentración, no se dejaría absorber ese agua. Entonces, por eso me dice que es favorecida por la elevada presión osmótica que posee. Y en la última me dice, en la última parte del túbulo colector, se produce la difusión de urea desde el intersticio medular hacia la luz del mismo, lo que favorece la formación de un gradiente osmótico. Si ustedes se fijan, la difusión de urea ocurre en el asa de Henle, pero cuando estoy en el túbulo colector, que es lo que me estoy diciendo, se reabsorbe urea para crear un gradiente. Entonces, acá difunde excretándolo y acá reabsorbiéndolo. Esta compensación es lo que crea un gradiente. Fíjense que me lo está diciendo al revés. Me dice se produce la difusión de urea desde el intersticio hacia el túbulo. No, desde el intersticio al túbulo, que es la flechita que va para adentro, es lo que ocurre dentro del asa de Henle. En el túbulo colector es al revés. ¿Se entiende? Ay, no sé, Nicole, por ahí. ¿A todos les marcó la Dani la C mal? Los demás que Yo tienen. había marcado la D. No, está bien, pero ¿qué te puso la Dani? ¿La C? A mí me puso, o sea, había marcado la Sí, la B C. y me puso como que estaba correcta la C, así que... Ujú. Ah, bien, entonces Nicole, avisale, se debe haber confundido al marcar tu puntito. No, porque digo, quizás se le ha corrido el puntito y les corrigió a todos mal, pero si te lo ha corregido mal a vos, avisale para que te corra ese puntito, y aparte para que te corra la nota. Pero no, es la C. Yo ahora me fijé la planilla. Sí, chicas, nosotros no somos máquinas, igual las máquinas también se confunden. Digo, el escáner también se confunde, más si no pintan bien los puntitos, pero nosotras ahora en esta época global les corregimos muchos exámenes, así que cualquier duda que por ahí tengan, o que eso obviamente nos podemos confundir, ténganlo en cuenta, porque eso también se programa la nota, y la nota es una referencia para ustedes. Yo te digo, avisale para que te corra el puntito y que vos también tengas una referencia en tu cabeza de cuánto está marcado, cuánto es correcto y cuánto no. Pero sí, cualquier duda que ustedes vean, avísennos, porque es normal que nos confundamos, corregimos como muchos exámenes a la vez. Bueno, vamos a la 2. Me dice, el conjunto de reacciones químicas que ocurren
en todas las células se denomina metabolismo. Identifique la opción correcta respecto al catabolismo de los hidratos de carbono en células eucariotas. La A me dice, para que el ciclo de Krebs progrese, es indispensable la presencia de oxígeno para oxidar la acetil-CoA. ¿Qué es lo que está de acá mal? Porque sabemos que no es la que está bien. Ahí no es lo que el acetil-CoA no sería el producto y lo que se oxida es el piruvato. Bueno, sí, para entrar al ciclo de Krebs. Pero fíjate que te dice, para que el ciclo de Krebs progrese, es indispensable la presencia de oxígeno y te dice para oxidar el acetil-CoA. Acordate que lo que vos estás diciendo del piruvato hacia el acetil-CoA es la oxidación del piruvato, que es un paso previo al ciclo de Krebs. O sea, está bien lo que estás diciendo, pero igual es un paso previo a entrar al ciclo de Krebs. Al ciclo de Krebs sí entra el acetil-CoA. Pero ¿qué es lo que está mal de esta? Porque es correcto que lo que entra al ciclo de Krebs es el acetil-CoA. Que el ciclo de Krebs no necesita oxígeno, creo. Que no va a oxidarse. Exactamente. Exactamente. El proceso de oxidación no necesariamente tiene que ser con presencia de oxígeno, porque oxidación es un proceso químico que ustedes ya saben que tiene que ver con la pérdida de electrones, pero no necesariamente con la presencia de oxígeno. Entonces, lo que me está diciendo acá es engañoso en este sentido. Antes de entrar al ciclo de Krebs yo necesito hacer la oxidación del acetil-CoA, pero esa oxidación no es ante la presencia de oxígeno. De hecho, el oxígeno actúa recién en la cadena de transporte de electrones. Es verdad que si yo no tengo ese oxígeno, no se va generando, porque se frena por retroalimentación negativa, todo el proceso previo en la oxidación del ácido pirúvico y el ciclo de Krebs, porque cada una de esas etapas responden a la formación de las coenzimas NAD y FAD, que si no llegan después a un transporte de electrones no tiene sentido que ocurra, ¿sí? Pero no es la presencia de oxígeno la que es indispensable para que se produzca. Se hace un proceso de oxidación, ¿sí? Pero no con la presencia de oxígeno. En la B me dice, en la respiración celular, el principal destino del piruvato es su oxidación a coenzima A. No, recuerden que la coenzima A es un derivado de una vitamina y se anexa al componente que viene de la oxidación del piruvato, que ¿cuál es? ¿Qué es lo que se oxida a partir del piruvato? Que se forma. Fíjense el nombre que tenían antes. ¿Qué se forma a partir del piruvato? El acetil-CoA. Un acetilo. CoA es de coenzima A y que se une. Si ustedes se fijan en la reacción que tenían de la oxidación del ácido pirúvico, el ácido pirúvico o piruvato si está ionizado es un compuesto de 3 carbonos. Y cuando se oxida, en esta oxidación previa a entrar al ciclo de Krebs, pasa un compuesto de 2 carbonos, que es el grupo acetilo. Entonces, el piruvato de 3 carbonos se oxida un compuesto de 2 carbonos, que es el acetilo. En ese proceso de oxidación se libera un dióxido de carbono, se produce una coenzima NAD reducida, de la cual sale el equivalente energético que después se va a transformar en ATP, y ese grupo acetilo anexa externo una coenzima A, que incluso cuando entra el ciclo de Krebs la vuelve a soltar. Por eso medio como que yo no la cuento en la reacción a la coenzima A, porque entra y sale, es como que le da la puertita y dice, bueno, vos te mandás adentro de la mitocondria, y una vez dentro de la mitocondria le saca al final la coenzima A y no participa en el proceso, en la reacción. No se degrada y se vuelve a sintetizar, solo se une y se sale. Pero el piruvato pasa a este grupo acetilo, que es un compuesto de 2 carbonos, ¿sí? No a la coenzima A como me dice acá. La C me dice si 2 moléculas de glucosa se oxidan como resultado del proceso de glucólisis se obtienen 4 moléculas de piruvato. Está perfecto porque sabemos que de cada glucosa se obtienen 2 piruvatos. Si yo oxido 2, voy a obtener 2. Acá me lo hice en moléculas. Es raro que yo contabilice moléculas. Generalmente se contabilizan moles, ¿sí? Por una cuestión de peso y lo que sea, pero no importa, es equivalente. O sea, si yo digo, si voy a oxidar 2 moléculas de glucosa y voy a obtener, o 2 moles, y voy a obtener, me lo dice en la misma unidad, digo, de medida, es correcto. ¿Sí? Bueno, y en la última dice,
la glucólisis se lleva a cabo en el interior de las mitocondrias, que sabemos que no, que es en el citoplasma. Esta pregunta fue una pregunta de examen en el año 2015, y este año creo que estaba en la autoevaluación también. ¿Alguno hizo las autoevaluaciones de la Facu? Solo una. Ah, bueno. Bueno, esta pregunta estaba en el modelo, estaba un poco modificada, no era exactamente igual. Yo esta la saqué de un modelo global del 2015, pero era muy parecida a una que les habían tomado este año no me acuerdo cuál fue, si fue la primera o segunda, porque creo que rindieron 2 instancias de estas autoevaluaciones. Bien, pregunta 3. Me dice, los ribosomas son partículas que consisten en una aglomeración de varias moléculas de ARN ribosomal diferentes asociadas con un grupo de diversas proteínas. Si bien son estructuras que se encuentran en células procariotas y eucariotas, presentan ciertas diferencias en estos tipos celulares. ¿Cuál de las siguientes es una característica estructural y o funcional de los ribosomas eucariotas? La primera... acá se corrió la opción. La primera dice, los ribosomas que se adhieren al retículo endoplasmático contienen un receptor de la partícula de reconocimiento de la señal SRP que los une a la secuencia señal presente en el retículo endoplasmático. ¿Qué onda con esto? ¿Les pareció como chino básico? ¿Qué onda? Esto también fue... Esta pregunta es también del recuperatorio de este año, o sea, del 2021. Bien, te confundí bastante. Fíjense que tiene una integración de varias. Bueno, en realidad hay contenidos que salen en célula. Cuando me habla en realidad generalmente de las partículas de ARN, yo digo, bueno, me oriento un poco a ácidos nucleicos, pero habían algunos datos que estaban más en el cuadernillo de células, ¿sí? Dice, a ver, los ribosomas que se adhieren al retículo, o sea, los que se adhieren, yo sé que hay ribosomas que se adhieren al retículo porque forman parte del retículo endoplasmático rugoso, contienen un receptor de la partícula de reconocimiento de señal, que es la SRP, que está descrita en un cuadrito en la unidad de ácidos nucleicos, pero dice que los une a una secuencia de señal presente en el retículo endoplasmático. Pero no es que tienen el receptor, el ribosoma tiene la partícula SRP que le permite unirse al retículo endoplasmático. O sea, está al revés, me está diciendo contienen una partícula, o sea, contienen el receptor, digamos, de esta partícula, y no es que contienen el receptor, contienen la partícula para permitir la fusión o la unión entre ambos, ¿sí? Repasen igual ese concepto, está en un cuadrito cuando les habla de los distintos tipos de ribosomas y las distintas partículas de ARN, el reconocimiento, porque es una excepción, y está en ese cuadrito, como les digo, no de las partículas de ARN que nos van a tomar más frecuentemente, pero como les digo, es una pregunta de examen de ingreso incluso de este año. Ahora, la B, que era la correcta, me dice, los ribosomas libres del citosol participan en la fabricación de proteínas que serán dirigidas a los peroxisomas. Está bien esto porque sabemos que los ribosomas libres fabrican proteínas de uso interno y el peroxisoma es de uso interno, sí. Entonces, ¿está correcta? Sí. ¿Podrían haberme dicho otra organela? Sí, pero igual esa está bien. La C me dice, la subunidad menor de los ribosomas posee la función catalítica que permite conformar el enlace peptídico entre los aminoácidos de la proteína en formación. Me dice la subunidad menor y la función catalítica y de fusión entre el aminoácido que se está uniendo de un lado y del otro con las partículas de ARNT, o sea, de ARN transferencial, está en la subunidad mayor, es el sitio E, que se llama E por el enlace peptídico, ¿sí? Entonces, esta función catalítica no la tiene la subunidad menor, sino mayor. Si yo acá ponía mayor, esta opción estaba bien. Y en la D me dice, los ribosomas están conformados por una subunidad menor, 30S, y una subunidad mayor de 50S. ¿Qué es lo que está mal acá, en esta opción? Que en realidad Esto son es cuatro. una procariota. Bien, que si yo me olvidaba de la pregunta que suele pasar cuando ya llego a la cuarta opción, me estaba preguntando específicamente la función del ribosoma eucariota y me estaba hablando del eucariota. Entonces,
no tengo que tener en cuenta esto como correcto porque esto pasa nada más en las procariotas y no en las eucariotas, siendo que otras cosas por ahí pueden ser comunes entre una y otra. En este caso era muy específica de eucariota. Es más, esto que me decía sobre los peroxisomas, esto, bueno, podía ser de los dos. La opción C podía ser de procariotas y eucariotas, pero la opción B es nada más de células eucariotas, porque no hay peroxisomas en las células procariotas. La partícula de reconocimiento del retículo también es de eucariotas, si no hay retículos en células procariotas. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, vamos a la 4. Dice, la teoría endosimbiótica propuesta por Lynn Margulis es la hipótesis más aceptada para explicar el origen de las células eucariotas. Y marcamos entonces la opción correcta. La primera me dice, las mitocondrias se originan a partir de células procariotas que adquirieron la capacidad de usar el dióxido de carbono para obtener energía. Bueno, hasta que llegó acá estaba todo bien. Es verdad que se originaron a partir de células procariotas, pero obviamente el secreto del origen de esta nueva célula que le dio justamente la capacidad de ser más eficiente y por eso quedó endocitada dentro de otra y no fue digerida por la propia célula, si bien la depredación entre una bacteria y otra existía en todas las que eran heterótrofas, es la capacidad de aprovechar el oxígeno y no el dióxido de carbono. O sea, el metabolismo oxidativo es el que generó altas tasas de energía, o sea, generación de ATP, y gracias a esto prosperó eso como mecanismo. O sea, el mecanismo oxidativo porque obtiene mayor cantidad de energía que el no oxidativo. Entonces, el dióxido de carbono ya lo aprovechaban para el proceso de formación de compuestos carbonados, pero lo importante es que se empezó a aprovechar el oxígeno. La B me dice, algunas de las evidencias que sustentan esta teoría se basan en que las mitocondrias tienen una propia molécula de ADN lineal que se originan de otras mitocondrias dentro de las células hospedadoras. Bueno, otra vez comete un error en quizás una frase nada más, pero ya todo lo demás está mal, porque me habla de un ADN lineal. Y si hay algo característico de las mitocondrias y que me revela su origen de células procariotas es que tienen un ADN igual que las células procariotas, que ¿cómo es? Circular. Circular, ¿sí? Y no lineal. La C me dice, los cloroplastos se originaron por la presencia de simbiosis de células no fotosintéticas con eucariotas fotosintéticos ingeridos. ¿Qué es lo que está mal de esta? Que eran procariotas fotosintéticos. Exactamente, chicos. O sea, estamos hablando de células procariotas. Podríamos decir que la célula que ya tenía una mitocondria adentro era como el intento de la primera eucariota. Y esa hubiese endocitado en segunda medida una que era fotosintética, pero sin duda esta no era eucariota, era procariota. Esto, ojo, ¿cómo se los plantean? Porque es como que la mitocondria se originó antes que el cloroplasto. O sea, primero una célula procariota se mandó a otra y la que se quedó adentro era más eficiente para aprovechar el oxígeno. Entonces, este primer intento de mitocondria estando adentro ya hubiese sido el origen de una eucariota, primitiva o lo que fuera, pero el origen de una eucariota. Esta eucariota ya oxidativa, o sea, con la capacidad de aprovechar el oxígeno, es la que hubiese ingerido en su interior a una procariota fotosintética, dando origen después en última medida al cloroplasto. Entonces, en este caso puedo hablar de procariota o eucariota primitiva o procariota con la otra endocitada o lo que fuera, ¿sí? Pero que no haya dudas que el origen del cloroplasto es a partir de una procariota porque ya existía el procariota fotosintético. Lo que yo hago ahora es incorporarlo en un procariota ya más avanzado o eucariota primitivo que ya tenía un metabolismo oxidativo. Y si bien es mucho más importante y fundamental en la teoría endosimbiótica de Lynn Margulis explicar el origen de mitocondrias y cloroplastos, intenta también explicar el origen de otras organelas y entre ellas los cilios y los flagelos, según la teoría de Lynn Margulis, como dice la consigna, se originaron también por asociación de bacterias de vida libre inmóviles con algunas que sí tenían la capacidad de moverse, como son las espiroquetas. La espiroqueta es la que tiene esta forma como de tirabuzón o de rulito, entonces al haberse fusionado, digamos, con otra célula más redondeada, hubiese sido el origen
de lo que después se ensambló como silflagelo. Son teorías, chicos. Hoy en día, como dijimos, es la teoría que más avala, que más aporte tiene, porque ni siquiera desde la teoría darwiniana se puede dar una explicación coherente de qué es lo que pasaba para explicar el origen de una nueva célula, pero es una teoría. O sea, mañana puede cambiar, seguro. Pero Lynn Margulis trata de ir un poco más allá y no solo explicar origen de mitocondrias y cloroplastos, sino también de otras organelas, por eso esta era correcta. Siendo que era como bastante complicada. Yo digo, bueno, puede ser, no puede ser, es como que no tenía nada que ver o desencajaba con las demás, que me estaba hablando de las mitocondrias y de los cloroplastos. Bueno, pregunta 5. La glucosa es la fuente primaria de energía de las células e ingresa a ellas atravesando la membrana celular. ¿Cómo ingresa la glucosa a la célula? Cuando su potencial químico es menor en el medio intracelular que en el extracelular. O sea, importante, estoy diciendo cómo ingresa la glucosa en la célula cuando en el interior de la célula tengo menos y afuera hay más. ¿Sí? Entonces, primero yo tenía que estar como en mi cabeza bien claro cuál era ese mecanismo. ¿Se acuerdan cómo se movía la glucosa? ¿Cuáles eran los distintos mecanismos que tenía? Podía ser por un simporte con sodio Bien, y si no también por un medio, o sea, por su concentración, digamos por su gradiente de concentración. bien, a través de una proteína que le permita el pasaje a favor de su gradiente, que siempre obviamente va a ser dependiente de insulina, más allá que en el cuadernillo de permeabilidad no me lo dice, después lo termino entendiendo cuando vimos endocrino. Entonces, depende en dónde va a ser la forma en la cual ingrese. No es lo mismo cómo filtro glucosa en el riñón, cómo la recupero, cómo absorbo en un capilar glucosa, cómo absorbo en el intestino glucosa o cómo las células absorben glucosa. ¿Sí? Depende de eso, va a ser el mecanismo que utiliza. Ahora, si la célula tiene menos concentración en su interior y la glucosa pasa a favor de su gradiente de concentración, entonces va a ser obviamente un mecanismo impulsado por el propio gradiente. ¿Qué va a pasar a través de la membrana solita? No, porque la glucosa es una célula, es una molécula que no permite el ingreso solito de la célula porque no se puede colar entre medio de los fosfolípidos, es altamente hidrofílica, o sea, encima arrastra agua, necesita una proteína específica, o sea, un uniporte que la deje pasar. Si pasa a favor de su gradiente, no gasta energía, es pasivo, pero necesita un transportador que se acople a ella. Entonces, la AME dice, utiliza un antiporte de glucosa y sodio que transporta activamente. Primero, no es antiporte, no hemos visto antiporte con glucosa, no quiere decir que haya transportadores que no existan, pero en realidad en ningún momento lo nombramos y además no tiene lógica que yo lo meta por un antiporte. Dice que transporta activamente 2 iones de sodio al exterior por cada molécula que ingresa. ¿Pero para qué voy a utilizar esto si me está diciendo que adentro de la célula hay menos? O sea, si no me acordaba de que existía o no existía este antiporte, no tiene lógica en la consigna. La consigna misma me está diciendo hay menos glucosa adentro que afuera. ¿Para qué la voy a meter activa? O sea, es ridículo, estoy gastando energía cuando en realidad no necesito gastarla. Es lo que me está describiendo la opción. La B, que era la correcta, me nombraba el uniporte, como dijimos recién, impulsado por el gradiente. Obviamente, este uniporte depende de la presencia de insulina, no me lo dice acá, pero recuérdenlo porque es importante. En la C me dice por medio de canales de tipo acuaporinas regulados por cambios en el pH intracelular. La realidad es que hay canales específicos que meten sustancias, como por ejemplo las acuaporinas, y las acuaporinas además del agua me pueden meter algunos solutos chiquititos, como la urea, como el glicerol, pero no se va a meter la glucosa. O sea, la glucosa es muy grande para colarse por estas acuaporinas, ¿sí? Son poros que, está bien, o sea, son específicos, no tanto como un canal y menos como un transportador, pero tienen que tener un tamaño equivalente. La glucosa no es equivalente a una molécula de agua o de urea, ¿sí? Entonces no puede pasar a través de una acuaporina. La D dice, utiliza un simporte de glucosa y sodio que moviliza la glucosa en forma activa y acoplada al sodio hacia el interior celular. Otra vez es un mecanismo, este sí lo conocimos o lo describimos no como el antiporte, pero otra vez no tiene sentido mediante lo que decía la consigna. Es verdad que cuando yo quiero meter glucosa,
y está en contra de su gradiente, meto el sodio, que se mete como a favor, y me arrastra a la glucosa. Entonces, es la forma mediante la cual una célula intestinal, por ejemplo, absorbe glucosa, cuando en realidad está bien la glucosa en sangre o está bien la glucosa en su interior, pero yo estoy comiendo y digo, mirá, si no lo absorbo ahora, después no viene y no puedo reservar. Entonces, aunque tenga glucosa, trato de meterle igual, o sea, de meterle más cantidad de glucosa para yo poder reservarlo. Eso es lo que hago atrás del sin importe. Pero no era lo que me decía, digamos, la consigna. Pregunta 6. El código genético consiste en la asignación de tripletes de nucleótidos en el ARN a cada uno de los aminoácidos que formarán una cadena polipeptídica. ¿Por qué se considera que el código genético es redundante? Bueno, acá tenemos distintas opciones. Esta pregunta, la que tienen acá, incluso la anterior también, o sea, la de la glucosa que acabamos de ver, y esta del código genético, son dos preguntas que tomaron en la primera instancia del examen del 2020, o sea, no el de este año, sino el del año anterior, para que también se den una idea de preguntas no solo que rindieron en el último año, sino en los otros también. Bien, fíjense, me dice, ¿por qué se considera redundante? ¿Qué significaba que fuera redundante? Así con sus palabras. Que cada aminoácido podía ser codificado por más de un codón. Exactamente, ¿cuántos codones tengo? Codificantes. 61. Bien, 61. ¿Y cuántos aminoácidos? 20. 20. Solo 20, ¿sí? O sea, tengo 64 codones, hay 3 que no son codificantes, los otros son 61. Me van a dar un resultado de 20 aminoácidos específicos, por eso digo que el código genético es redundante o degenerado, que era lo mismo, pero por otro lado, el código genético no era ambiguo. ¿Qué significaba que no fuera ambiguo? Que no sé, o sea, que un aminoácido solo se sintetizaba por un codón. No, Que cada codón sintetizaba solamente un aminoácido. Bien, ahí está, lo damos vueltas, ¿sí? O sea, recién dijimos, ¿por qué es redundante o degenerado? Porque tengo más de un codón para un aminoácido, o sea, tengo menos cantidad de aminoácidos que de codones. Entonces digo, bueno, es redundante, es como que puedo escribir de distintas formas el mismo aminoácido. Sin embargo, cuando yo tengo un codón y miro ese codón, siempre me da un aminoácido y no puede darme otro distinto. Entonces, eso quiere decir que de lo que esté escrito en ese código no se va a inventar cualquier otro aminoácido y por eso no es ambiguo. Son importantes las dos características. El código genético es redundante y degenerado, pero por otro lado no es ambiguo. Entonces, lo que me da la capacidad de que sea específica la síntesis de una proteína a partir de lo que está escrito en los genes, pero por otro lado, que si aparece una tasa de mutación en el ADN, pueda darme la casualidad de codificar un codón que haya cambiado una base por otra, pero sin embargo me sintetiza el mismo aminoácido. Entonces, no verse reflejado como una consecuencia esa mutación y ser una mutación silenciosa, ¿sí? Por esto me sirve que sea redundante el código genético. Entonces, la primera me dice, porque cada triplete de nucleótidos especifica más de un aminoácido, no, esto va en contra de la ley. El B era obviamente el que definía, como dijimos recién, porque de los 60 codones que lo constituyen, solo 20 especifican aminoácidos, acá lo que está mal es el 60, por eso dijimos cuántos eran, y los codificantes son 61. Dice, porque para todos los seres vivos el código genético es el mismo. Esto es otra característica, porque recién repasamos por qué era no ambiguo y por qué era redundante, pero también se dice que el código genético es universal. Virtualmente todos los seres vivos tienen el mismo código genético, pero ojo con esto, porque hay excepciones, sí. Pero si me hubiera dicho que el código genético es universal porque todos los seres vivos tienen el mismo código, dependiendo cómo y en qué contexto me lo meten, lo tendría que considerar como correcto, porque incluso Curtis lo dice así. Y después me da excepciones. Y me dice, no, pero es que en realidad en las bacterias, en determinadas bacterias, en las mitocondrias, aparece como una excepción de esta universalidad del código. Pero al decir que el código genético es universal, es como decir, bueno, todos tienen el mismo. Y después
como siempre hay excepciones. Porque en la ley, en este momento de la ciencia en donde estoy tratando de buscar una verdad absoluta, crearon un montón de códigos y leyes universales que después se las perdieron en la mente y quedaron todas con excepciones. Bueno, cuando se dijo que el código genético era universal de todas las muestras que habían obtenido seres vivos, realmente en todas era el mismo, y después empezaron a encontrar las excepciones, ¿sí? Pero ojo con esto, porque me lo dice así Curtis, así que depende cómo les redacten la frase. Si esto hubiera sido una respuesta al código genético es universal, la tendría que haber considerado como correcta. Bien, acuérdense, acá tienen el cuadrito del código genético, acuérdense cómo leer esto, porque si yo tengo que hacer una síntesis, me van a pedir, en realidad, cómo sintetizarle en base a esto. ¿Sí? O sea, o me van a poner una pequeña secuencia. Entonces, acuérdense cómo leerlo. Cuál era el codón de inicio, acuérdense cuáles eran los codones de stop, y después cómo leer una secuencia. ¿Qué significaba esto? ¿Qué es lo que estoy viendo acá? Que es el codón, es lo que está escrito en el ARN mensajero, lo que está en el ARN de transferencia no está escrito acá, pero tengo que suponer que es la secuencia complementaria. Bueno, y obviamente después el aminoácido. Bien, 7. La transcripción implica la síntesis de ARN a partir de la información genética contenida en el ADN. ¿Cuál de los siguientes eventos ocurre durante el proceso de síntesis del ARN mensajero en las células eucariotas? ¿Sí? ¿Qué onda con esta? Esta pregunta también es de este año, del 2021. Así que los que rindieron el ingreso de este año, creo, déjenme que me fije porque me olvido, por eso tengo un machete. En la primera instancia estuvo. En la primera instancia de este año. A mí me dio pusieron? duda la D porque, o sea, estaba casi segura por lo que era el primer, digamos. Bien. Dice, la D dice, para comenzar la síntesis de ARN, la enzima ARN primasa se une al ADN en una secuencia específica denominada promotor. ¿Qué era la ARN primasa? ¿Qué función tenía? Sí, era la que sintetizaba el primer, pero no era el promotor. El promotor era la secuencia específica con la que empezaba. Bien, fíjense esto, no se confundan. Dice, para comenzar la síntesis del ARN. La ARN primasa coloca el cebador o primer, pero en la replicación del ADN, justamente la síntesis del ARN, que es el proceso de transcripción, necesita el reconocimiento de una secuencia promotora, pero una de las comparaciones entre la ARN polimerasa y la ADN polimerasa es que la ARN polimerasa, que es la que sintetiza el ARN, no necesita un cebador o primer. Tampoco corrige errores. Eran diferencias entre los dos procesos. Una cosa es replicar o sintetizar ADN, y otra cosa es sintetizar ARN a partir de ADN. ¿Sí? La ARN polimerasa no necesitaba cebador o primer, solo reconoce una secuencia promotora para pegarse, y después sintetiza y no vuelve para atrás a corregir errores como hacía la ADN polimerasa. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Fíjense incluso que toda la consigna en realidad les decía con respecto a la síntesis del ARN, o sea, el accionar de la ARN polimerasa. Ojo con esta y ojo con cualquier evento que se puedan confundir entre el accionar de las dos, porque para colmo, a ver, es una polimerasa, entonces tiene la misma función, agregar nucleótidos, y por ahí se nos puede confundir. Cuando una molécula de ADN se replica, tengo una señal, obviamente, para replicarse, que depende, obviamente, de los ciclos, o sea, del ciclo celular, que dice esta célula, bueno, ahora va a entrar en fase de replicación, pero la replicación del ADN que ocurre en la fase S del ciclo celular, cuando tengo los factores de crecimiento y todo estimulado, forma las horquillas de replicación y un montón de ADNs polimerasas se van pegando ¿dónde? Donde la ARN primasa antes colocó el cebador o primer. Y hay toda una serie de eventos que corrigen esto porque el ADN es como, no lo puedo, o sea, replicar mal porque esa mutación me queda. Entonces estoy todo me concentro en esa fase, en la fase S, a estar ahí y nada más replicar la molécula de ADN. El proceso de transcripción, que es lo que me está preguntando acá, ocurre durante toda la vida de la célula, ¿sí? Cuando está activa.
Y todo el tiempo se está transcribiendo, pero no siempre todos los segmentos. Se abre una pequeña hebra del ADN y me deja libre nada más la secuencia en donde yo quiero sacar una copia de eso, de ese fragmentito. Entonces, saco una copia de eso, se abre un pedacito, se pega la ARN polimerasa, reconociendo una secuencia promotora, sintetiza ese pedazo, se vuelve a plegar la cadena y saca un montón de copias en la transcripción y en la traducción. Y si se equivoca, mala suerte. Porque si se equivoca, por algo se sintetizan un montón de copias, y por algo después, si se plegó mal la proteína, la elimino en el proteosoma. O sea, tengo un montón de otras estrategias porque estoy sintetizando solo una proteína. Entonces, no corrijo errores, no tengo un control tan estricto, no reconozco un cebador o primer, no tengo que corregir después esa secuencia. Solo promotor y le doy para adelante. El proceso específico, que es bastante complejo y que sale en Curtis, pero a ustedes se los han sacado como contenido, no entra, entonces nada más tengo que ver ese pedacito cómo lo sintetiza. Hay un montón de secuencias señales, hay un porqué para esto, pero es todo un proceso de regulación que a ustedes no se los toman, así que estudiense por lo menos los pasos que les toman en la transcripción y en la traducción. La primera me decía, a medida que transcurre la transcripción, se produce un proceso de corte y eliminación de exones y posteriormente empalme de los intrones de la ARN en formación. A medida que transcurre el proceso de transcripción, no se va produciendo el corte y empalme porque me habló de las células eucariotas. En las células eucariotas es como que es más secuencial el proceso, ¿sí? Y después de esta maduración ocurre el proceso de traducción. Pero además me dice el proceso de corte y eliminación de exones y empalme de los intrones. Esto está al revés, corto los intrones y empalmo los exones. Eso hago en la maduración del ARN mensajero. La B, que era la que estaba bien, me dice durante la transcripción, la ARN polimerasa se mueve en dirección 3' a 5' a lo largo de la cadena molde para sintetizar la cadena de ARN mensajero. ¿Por qué me dice se mueve? Porque si bien la síntesis va a ser en dirección 5', 3', la síntesis de una cadena es el desplazamiento inverso en la cadena molde, que esto era lo que podía funcionar como trampa y que por ahí me confunde. Si yo digo se mueve en dirección tanto, es que me muevo en una dirección en la cadena molde y sintetizo la cadena que estoy fabricando en sentido inverso. Ojo con esto. Una cosa es leer y otra cosa es sintetizar. Lo que me está diciendo acá es que la ARN polimerasa está leyendo la cadena molde en dirección 3', 5'. ¿Está bien? Y sí, claro, si está sintetizando la nueva en 5', 3', al revés. ¿Se entiende esto? Es muy importante y generalmente se suelen confundir con esto, en una o en la otra enzima. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien. Bueno, la C me dice, la enzima ARN polimerasa cataliza la adición de ribonucleótidos presentes en la célula como trifosfatos al extremo 5' de la molécula de ARN en formación. Si yo sintetizo en dirección 5', 3', entonces ¿dónde estoy agregando este nucleótido? Si estoy sintetizando, dirección 5', 3', ¿a dónde estoy agregando el trifosfato? Al extremo 3'. Al extremo 3'. Volvemos a lo mismo, está hablando de la misma lectura que vimos recién. Entonces, si estoy leyendo y va en otra dirección, se lo estoy agregando al extremo 3' para sintetizar en dirección opuesta. Bueno, y la última ya la revisamos, que tenía que ver con la presencia de esta enzima, ¿sí? Fíjense el esquemita que ustedes tenían del proceso de transcripción, repásenlo para ver el movimiento, qué significa la cadena molde, qué es la cadena codificante. Si yo estoy sintetizando una cadena nueva, estoy yendo siempre a través de la cadena molde. Si la cadena molde yo la leo, digamos, en dirección 3', 5', que es hacia donde me está indicando la flecha, la síntesis de esta nueva cadena va en dirección 5', 3', ¿sí? Y voy agregando los fosfatos en el extremo 3', que es por donde se va alargando. A esto, en el desplazamiento de la hebra por la cadena molde, dirección 3', 5', y donde se va sintetizando la nueva cadena, se la llama
río abajo. Esto a nivel de la nomenclatura de los biólogos moleculares, no sé si es significativo, pero está en Curtis y se los pueden tomar, así que tomen en cuenta esta nomenclatura. Cuando yo digo estoy haciendo o me estoy desplazando en la cadena de ADN molde, en donde se está sintetizando, digo río abajo. Y desde ese punto de síntesis, si yo veo o la cadena codificante o la cadena molde al revés, digo dirección río arriba, de 5' a 3' de la molde o de la codificante 3' a 5', depende cómo lo lea, ¿sí? Esto de río abajo, río arriba es como, ¿por qué abajo y por qué arriba? Por eso se usa más la nomenclatura 5', 3', pero como les digo, es una nomenclatura en paralelo que se utiliza y les suelen hacer preguntas en base a esto. O sea, que hayan aparecido algunas preguntas en donde me hablan en referencia arriba, abajo, arriba, y yo digo, ¿por qué si la cadena no tenía un abajo arriba, tenía extremos 5' y 3'? Tómenlo en cuenta igual, ¿sí? Porque es importante. Bueno, la 8 me dice, se observa en microscopio células de maíz, 2N igual a 20, después de la etapa S, y células de ciruelo, 2N igual a 24, antes de la etapa S del ciclo celular. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones considera correcta? Esta pregunta también. Es del 2015 esta pregunta. Es una reconstrucción a partir de una pregunta del 2015, porque en el 2015 se las preguntaron en base a una, digamos, tenían que marcar la incorrecta y no la correcta como se tomaba antes, le hicimos una modificación, pero es una pregunta que van a haber varias similares en donde yo tengo que comparar una u otra. Fíjense, números, 1,20, 1,24, el 2N, como nuestro 2N es 46, pero me dice 2N, 20, después de la etapa S, quiere decir que esos 20 cromosomas están como dobles, porque tienen una síntesis. En cambio, en las células de ciruelo me está diciendo 24, pero antes de la etapa de S, o sea que están como cromosomas simples. Antes o después de la S, quiere decir en referencia a si es simple o si es doble. La primera me dice, las células de maíz presentan más pares de cromosomas homólogos que las células de ciruelo. Si las células de maíz están replicadas, igual aún así no dejan de tener 20 cromosomas. Y sus pares de homólogos siguen siendo, en ese 2N igual a 20, siguen siendo 10 con sus homólogos, que son los otros 10. Mientras que en este son, para que lleguen a 24, 2 y 12. O sea, siempre el ciruelo va a tener más pares homólogos que el otro. No me importa que esté replicado o no, eso no afecta a la cantidad de cromosomas homólogos. El estar doble o simple es tener una cromátida hermana o no, pero no tener más homólogos. Entonces, está mal esta opción, porque aunque esté sintetizado, no crecen los homólogos, sino las cromátides hermanas. En B me dice, las células del ciruelo presentan más cromosomas de 2 cromátides que las células de maíz. Y no, acá es lo contrario a lo que estábamos diciendo recién. Si las células de ciruelo están antes de la etapa S, todavía no tienen su cromátida hermana porque están en estado simple, y la de maíz se replicó, entonces está en estado doble. Quiere decir que la que está después de la fase S, lógicamente va a tener mayor cantidad de cromátides hermanas. En la C me dice, las células de ciruelo presentan más cromátides hermanas que las células de maíz, ¿sí? Es como preguntado de otra manera, pero me está diciendo exactamente lo mismo que la otra opción. En una me dice cromosomas de 2 cromátidas, acá me habla nada más de cromátidas hermanas, pero en los dos pasa lo mismo, o sea, me está haciendo referencia a las cromátidas hermanas en sí, y está mal, porque va a ser más abundante si yo he pasado la etapa S. Y la única correcta era la D, que me dice las células de maíz presentan más moléculas de ADN que las células de ciruelo, que más allá de que los cromosomas homólogos se mantienen, si yo acá tengo 24 cromosomas y están en estado simple, son 24 moléculas de ADN. Si yo acá tengo 20 en estado doble, tengo 40 moléculas de ADN. Acá, la última, fíjense, no me está preguntando si hay hermana, no hermana, si hay homólogo, no, me está preguntando molécula de ADN. Cada hebra, cada cromátida hermana o cromosoma homólogo en estado simple es una hebra de ADN. ¿Sí? Entonces, ¿en dónde tengo más hebras de ADN? Y en una voy a tener 40 y en otra voy a tener 24, porque está como estado doble y no como simple. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, chicos, vamos a continuar mañana desde esta pregunta, desde la pregunta número 9, y mañana terminamos.